¿Cómo están, mis queridos hermanos? Esta semana estaremos estudiando y repasando una de las enseñanzas muy prominentes a lo largo de toda la Biblia. Y tiene que ver, hermanos, con la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esta enseñanza lo podemos encontrar de una manera tan sencilla en una de las cartas del apóstol Pablo, y me refiero a Efesios. Así que les quisiera invitar a que podamos reflexionar juntos en la influencia del Espíritu Santo con algunos pasajes que encontramos en esta carta escrita por el apóstol Pablo, la carta a Efesios. Cuando abordamos este tema sobre la influencia del Espíritu Santo, debemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿quién está detrás de nuestras decisiones? Es decir, ¿quién es el que está influenciando constantemente nuestra vida? Porque cuando hablamos acerca de la influencia del Espíritu Santo, entonces debemos preguntarnos, detrás de todas las decisiones que nosotros podemos tomar, detrás de todas las reflexiones que nosotros hacemos, de cada acto que nosotros desarrollamos, ya sea en nuestra casa, ya sea en relación a nuestra familia, ya sea en relación a la iglesia, ¿quién está detrás? ¿Quién está influenciando nuestra vida diaria? Porque cuando hablamos acerca de la influencia del Espíritu Santo, sencillamente estamos diciendo que la vida cristiana solo se sostiene y se puede vivir bajo la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente bajo su control y su influencia es que hace posible que nosotros podamos vivir la vida que Dios ha diseñado para sus hijos. En ese sentido, quisiera que podamos reflexionar acerca de la influencia del Espíritu Santo en dos direcciones. La primera de ellas, lo que queremos decir cuando estamos diciendo la vida siendo influenciada por el Espíritu Santo, y lo otro, cómo se da la influencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces empecemos por la primera, el acto de influenciar del Espíritu Santo. Cuando queremos abordar este tema, no podemos seguir hablando acerca de la influencia del Espíritu Santo si no hacemos una aclaración fundamental que lo desarrolla en la carta a los Efesios, y tiene que ver especialmente con lo que enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 13, cuando él lo está enseñando acerca de que después que hemos oído y hemos creído en el Evangelio, dice la palabra del Señor que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces empezamos primero haciendo una aclaración sobre este acto de sellamiento en la vida de una persona. El otro texto que está en relación a lo que acabo de mencionar, pero en una dirección distinta, es lo que encontramos en Efesios 5, 18, la última parte, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo. Entonces quiero empezar haciendo esta aclaración. Es decir, lo primero que el apóstol Pablo va a enseñar acerca de lo que sigue en la vida cristiana tiene su inicio en este sellamiento. Es decir, que cuando escuchamos el Evangelio, cuando creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo participa de este momento de salvación de la persona, y cuando ocurre ese milagro de venir a los pies de Cristo, de escuchar el mensaje, de creer en el mensaje, dice la palabra del Señor que somos sellados con el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando acerca del justo el inicio cuando empieza nuestra vida cristiana. Hasta antes de esto, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, hemos sido hijos de ira. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios porque ahora Dios nos ha sellado como su propiedad. Aquí es cuando podemos decir que nosotros somos nuevas criaturas porque hemos creído en el mensaje de Cristo, y ahora el Espíritu Santo viene a nuestra vida y habita constantemente hasta el día de la redención. Pero este acto de salvación es seguido por el mandamiento de Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando el apóstol Pablo nos invita a obedecer el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces noten ahí, ¿no? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con que somos controlados, influenciados por el Espíritu Santo en nuestra vida, y este es un mandamiento. Entonces empezamos haciendo esta aclaración entre el sellamiento y el control en nuestra vida. El sellamiento es un acto único que solo Dios hace en nuestra vida, pero la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo,
entramos nosotros cooperando a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Una vez que esto ocurre en nuestra vida, dice la palabra del Señor un poquito más adelante, el capítulo 3, el apóstol Pablo menciona que ahora este poder, es decir, el Espíritu Santo, actúa en nuestra vida diaria. Pero además de esto, en otras escrituras como Romanos, en la otra carta del apóstol Pablo, nos va a decir que ya que la presencia del Espíritu Santo está en la vida del creyente, no solamente es un poder que está presente, que nos invita a vivir la vida cristiana, sino también que nos capacita y nos enseña para poder vivir y hacer la voluntad de Dios. Además de esto, en Efesios capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo nos va a decir que el Espíritu Santo es el que va a impulsarnos a vivir para Dios. Es gracias al impulso, es gracias a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros que podemos nosotros vivir la vida cristiana hacia la santidad. Entonces, nosotros somos salvos en un acto, pero la santificación continúa bajo la supervisión, bajo la orientación, bajo la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, una vez que esto ocurre en la vida de una persona, ahora podemos decir y desarrollar la segunda parte, ¿cómo somos influenciados por el Espíritu Santo? La primera cosa que quiero mencionar es aclarar lo que se menciona en Efesios capítulo 5, versículo 18, cuando dice sean llenos del Espíritu Santo. Este acto invita a la obediencia. No es una experiencia, sino una obediencia. Una obediencia que me invita a cooperar como creyente a hacer y seguir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida como creyente. Cuando esto ocurre, es decir, cuando respondemos a este llamado, entonces tenemos que seguir lo que Dios está queriendo hacer en nosotros por medio de su Espíritu. En ese sentido, reconocer que nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida de una manera permanente y que Él desea nuestra santificación, esto es fundamental. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿hoy no veréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Es decir, nosotros tenemos que estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa presencia nos invita a la comunión en el Espíritu. El apóstol Pablo, cuando escribe a su segunda carta a los Corintios, termina diciendo a la iglesia, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Podemos nosotros tener comunión con el Espíritu, pero además de eso, debemos que considerar los impulsos del Espíritu en mi vida. El mismo apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice claramente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cómo Dios produce el querer hacer su voluntad en nosotros? Es solamente a través de su Espíritu. Es solamente por su Espíritu que Dios obra en nosotros para que nosotros seamos impulsados a hacer la voluntad de Dios. En muchas ocasiones el Espíritu Santo nos motiva y nos impulsa a leer la palabra, a orar, a buscar la comunión entre creyentes, nos invita constantemente a seguir y perseguir la voluntad de Dios. El apóstol Pablo sencillamente nos está diciendo aquí de que cuando nosotros consideramos los impulsos del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que obedecerlo. Tenemos que nosotros seguir. Tenemos que nosotros sujetarnos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nosotros hemos resistido al Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando hemos tenido pensamientos de hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros hemos sido motivados a leer su palabra, a orar, muchas veces nosotros hemos hecho caso omiso y sencillamente es que no estamos dando pie, nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Otra manera de cómo el Espíritu Santo puede influenciar nuestra vida es a través de la palabra de Dios. Recuerdan ustedes que la misma Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Señor, es decir, inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las palabras de la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos esta palabra gracias a la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos palabra de Dios autoritativa para nosotros. Entonces, si tú quieres saber
¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Si tú quieres saber cómo debes conducirte en este mundo, tenemos que venir a la palabra, porque el Espíritu Santo nos va a hablar a través de esta palabra. El Espíritu Santo nos va a enseñar a través de esta palabra. Por eso es que es fundamental el estudio de la palabra de Dios en nuestra vida como creyentes. Finalizando, hermanos, esta reflexión. ¿Quién influencia tu vida? ¿Quién está detrás de tus decisiones? Recuerdo lo que el apóstol Pablo va a mencionar en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 19 en adelante, que si nosotros somos influenciados, somos controlados por el Espíritu Santo, habrá evidencias notorias en nuestra vida, en relación no solamente a nosotros, en relación a nuestra familia, a nuestros hijos si tenemos hijos. Nuestra condición de vida como creyentes será influenciada cuando nosotros nos sometemos y cooperamos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros en una manera constante. Podemos nosotros estar batallando con cualquier dificultad, hasta con cualquier pecado, pero sin embargo, la única manera de que nosotros podemos vivir haciendo la voluntad de Dios es sometiéndonos a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, que el Señor siga guiándonos, exhortándonos y animándonos por medio de la influencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.